Saludos cordiales. En esta ocasión, nosotros, estudiantes pertenecientes a la Universidad Don Bosco, los cuales cursamos la carrera Ingeniería en Ciencias de la Computación en la modalidad virtual, explicaremos o desarrollaremos la temática o actividad Desafío 1 Mediateca, que consiste en un sistema informático. Para hacer referencia, nosotros somos el grupo 2. Mi nombre es Calet Berenice López Gutiérrez y daré mi explicación. En esta imagen visualizamos el diagrama entidad-relación en un esquema conceptual. Nos fijamos en cada una de las entidades que representan las tablas de la base de datos. Los campos son los atributos que tiene cada entidad. La entidad nacionalidad tiene dos atributos, que es ID país y nacionalidad. La entidad directores tiene ID director y nombre. Esos dos atributos son los dos campos que tiene la tabla directores. La cardinalidad es en su mayoría, todas las entidades en su mayoría tienen una cardinalidad de 1 a muchos. La cardinalidad en los diagramas entidad-relación y viceversa puede ser de 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos o de muchos a 1. En esta ocasión, como lo dije anteriormente, en su mayoría todas son de 1 a muchos. Teniendo esto como referencia, visualizamos los rectángulos, que son las entidades, y los rombos, que son los que tienen una palabra clave como asociación de una entidad con otra. Como por ejemplo, visualizamos tipo material, que es lo que tenemos aquí. Tipo material. En tipo material tiene una asociación con una palabra clave que es pueden ser. Pueden ser libros, pueden ser revistas. Un tipo de material pueden ser muchos libros. Un tipo de material pueden ser muchas revistas. Y muchos libros pueden albergarse en una sola editorial. Al igual que las revistas, solo pueden estar en una sola editorial. Este es como modo de ejemplo, porque si visualizamos todo, hay más entidades y más asociaciones, que son palabras claves para unir una entidad con la otra. Esta parte es importante porque de acá partimos como paso al modelo relacional y también podemos decirlo de otra forma, que eso solo es un esquema conceptual. El modelo relacional que sale de nuestra base de datos es el modelo lógico, que es lo real, lo que tenemos. Esta es el primer paso para llegar a lo que es nuestra base de datos. Esta ha sido mi explicación y pasamos al siguiente punto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Flores. Bienvenido a esta sección donde vamos a hablar un poco acerca de la base de datos que vamos a ocupar para crear este proyecto de la mediateca. Como pueden ver en pantalla, tenemos nuestro modelo relacional, el cual nos permite visualizar gráficamente nuestra base de datos que vamos a ocupar para nuestra mediateca. Esta base de datos está compuesta por distintas tablas, entre las que podemos mencionar la tabla libros, tabla DVDs, tabla CDs y la tabla revistas. Cada una de estas tablas está compuesta por distintos campos y están interconectadas entre ellas a través de las llaves foráneas. Esto que vemos en pantalla es un concepto, es cómo visualizamos nosotros esta base de datos. Pero para que esto pase de un concepto a una base de datos real, donde podamos almacenar información, tenemos que ocupar un lenguaje específico. Y en este caso, para este proyecto de la mediateca, vamos a usar el lenguaje SQL. SQL, las siglas significan Structured Query Language, que básicamente en español es lenguaje de consulta estructurada. Hay distintos motores de base de datos. Entre los más conocidos están MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Postgre, y todos estos tienen en común que usan como base el lenguaje SQL. El lenguaje SQL se ha convertido en el estándar de facto por
la velocidad con la que puede manejar cantidades ingentes de información. Y además tiene una sintaxis que es, como estar hablando inglés, es bastante sencilla de aprender y de entender. En el caso del proyecto que vamos a mostrarle, nosotros hemos utilizado MySQL. Algo brevemente que puedo decir acerca de este motor de base de datos es que fue creado en el año 1995 y que Oracle lo compró en el año 2010. Pero ¿qué es un motor de base de datos? Un motor de base de datos es una herramienta de software, es un sistema que nos ayudará en la búsqueda, organización y la creación de estos datos. Para nuestro proyecto usaremos MySQL y en él vamos a crear mediante código SQL nuestra base de datos que podemos ver con nuestro modelo relacional. Ahora bien, cuando hablamos de una base de datos, lo que estamos haciendo en palabras simples es hablando de una colección de distintas tablas. Cada tabla, a su vez, tiene campos propios donde se almacena la información. Ahora que hemos conceptualizado un poco esto, vamos a ver realmente un poco de código. Lo que tenemos en pantalla es un archivo con extensión SQL, el cual tiene las declaraciones necesarias para crear o modificar la estructura de la base de datos. Hay muchas herramientas realmente que nos permiten, partiendo de un modelo relacional, crear este código. Sin embargo, como grupo nosotros queremos realmente no simplemente cumplir con una fecha de entrega, cumplir con un requerimiento, sino que tener un entendimiento bastante amplio de lo que son las bases de datos, porque somos conscientes que cualquier desarrollo de software serio en el mundo actual, o sea, tiene que llevar bases de datos para que sea escalable y que tenga una mejor performance. Viendo un poco el código podemos ver que tenemos esta línea donde lo que menciona básicamente es que si la tabla de datos ya existe, en este caso se llama el ejercicio 01-B02, que la borre, que la elimine. La siguiente línea lo que hace es que crea la base de datos, la crea nuevamente y le ponemos la codificación adecuada, que en el caso de nosotros, el mundo occidental es UTF-8. Otros países, como tal vez pudiera ser China, tendrán una codificación diferente. Luego empezamos a hacer uso de la base de datos que recién hemos creado. La siguiente línea comenzamos ya a crear unas tablas. En este caso vamos a crear, por ejemplo, la tabla de géneros musicales. Primero, si la tabla ya existe, la eliminas y luego la creas. Y tenemos la declaración para crear lo que es los campos, la llave primaria, el tipo de datos que va a tener, que en este caso para género M es varchar. La ventaja de usar varchar es de que reserva hasta 45 espacios en memoria, pero si realmente al final solo se usan 5, en memoria solo ocupará 5, contrario a char, que básicamente es fija la cantidad. Si tú le dices 45, ocupará 45. Varchar es muchísimo más flexible. Quiero enfocarme realmente en un par de tablas donde yo quisiera profundizar un poco. En estas tablas serían la tabla a libros y la tabla revistas. Voy a moverme a la página donde se encuentra este código un segundo. Para esta tabla de libros quiero recalcar un par de puntos bien importantes. Lo primero es mencionar cómo cada uno de los índices tienen ciertas partes en común. Por ejemplo, para la tabla de libros tiene ID-libro. Para tipo de material, ID, tipo material. Para autores, ID, tipo autor. Esto nos permite identificar rápidamente a cuál tabla pertenece cada ID. En la tabla libros podemos ver que el primer campo se llama lib título. Hemos hecho esto de ponerle lib título porque un libro tiene su título, pero también una revista puede tener un título. Entonces fácilmente podemos identificar si este título pertenece a un libro o si este título pertenece a una revista. Otro detalle que es importante mencionar es acerca de las llaves foráneas. Podemos ver que tenemos llaves foráneas, en este caso en la tabla editoriales, la tabla autores y la tabla libros. Lo que tienen en común todas estas llaves foráneas es que todas tienen la misma la misma estructura. Comienza con FK, llave foránea, luego guión bajo espacio, el nombre de la tabla, que para la tabla libro sería lib, para la tabla autores sería out y para la tabla editoriales sería edit. Entonces tenemos FK, guión bajo lib, guión bajo ID autor.
Este ID autor lo que nos está referenciando es el nombre de la llave de la tabla a la cual se está conectando, que se está haciendo referencia. Todas estas buenas prácticas las hemos implementado a modo de que nuestras tablas sean fácilmente legibles y que con solo verlas cualquier desarrollador pueda hacerse una idea de básicamente cómo se están relacionando entre ellos. No quiero extenderme tanto en la tabla revista, siento que es bastante similar a la tabla libros. Lo único que quisiera, tal vez antes de finalizar, es recalcar lo importante que ha sido para nosotros el darle nombres descriptivos, tanto a los índices como a las llaves foráneas, como a los campos. Pues somos conscientes que cuando una base de datos comienza a crecer y tener numerosas tablas y comienza a tener cientos de campos probablemente, es conveniente que el mismo nombre del campo nos dé una idea de qué trata, de cuáles son los valores que está almacenando o cuál es la relación que está indicando con qué tabla. Que esto es fundamental para una correcta interpretación de las mismas y que sea bastante evidente para cualquier desarrollador que en el futuro tome este código, que pueda ver qué era lo que estábamos buscando. De momento esta sería mi participación, lo voy a dejar con mi compañero quien continuará explicando un poco más acerca de este proyecto del cual hemos aprendido muchísimo y volveré un poco más adelante para hablar acerca de otro aspecto de esta mediateca. Buen día compañeros e ingeniero, mi nombre es Brian Mena. Yo les seguiré explicando sobre el script de la base de datos que hemos creado como grupo y comenzaré con la tabla CDs. Para crear la tabla CD primero nosotros debemos de poner un drop table, esto para evitar problemas en dado caso que exista una tabla de nombre similar. Entonces después del drop table ponemos create table y ya podemos crear nuestra tabla sin preocupaciones. Los atributos o elementos de nuestra tabla son los siguientes: el ID CD, que en este caso sería el código identificador de cada CD en la biblioteca. Nosotros hemos puesto que sea un tipo de dato varchar, ya que los requerimientos del sistema es que sea un correlativo de 5 dígitos después de la palabra CDA. Y pusimos que sea not null para así evitar que haya CD sin código identificador. El código identificador, que en este caso es el ID, nosotros lo tomamos como llave primaria. Otro de los atributos son el título del CD, el tipo de material, el artista del CD, el género musical del CD, la duración, el número de canciones y las unidades disponibles. Si nosotros nos fijamos bien, tipo de material, artista y género musical son llaves foráneas, lo que quiere decir que nosotros referenciamos tablas de donde obtenemos esos datos que nosotros queremos. Por ejemplo, el tipo de material, nosotros hemos creado aquí la llave foránea por medio de un constraint, ponemos el nombre del constraint, la llave foránea, el nombre de la llave foránea y la tabla a la que hacemos referencia, en este caso el tipo de material. Y tomamos el ID tipo de material. Igualmente hacemos con los artistas, los tomamos de la tabla, la referencia la tomamos de las tablas artistas y los géneros musicales de la tabla géneros musicales. Luego podemos ver un pequeño comentario: compartir en la mediateca almacena discos musicales. Y aquí podemos ver los índices que se han creado de nuestras llaves foráneas. Para poder ver las tablas de donde hacemos referencia en la tabla CD, podemos ver aquí que tenemos artistas. La tabla artistas tiene su identificador único, que es un de valores enteros autoincrementales, esa es la llave primaria. El nombre del artista y la nacionalidad, que sería el país de donde proviene el artista. Si notamos, también hacemos una referencia a la nacionalidad, lo que quiere decir que nosotros creamos una tabla que se llama nacionalidades. De esta tabla podemos tomar las nacionalidades no solamente para artistas, sino que también para directores, autores o las editoriales. Entonces aquí vemos la tabla nacionalidades, donde tenemos el ID del país y la nacionalidad. Si nos fijamos bien en la tabla nacionalidades, nosotros hemos puesto también un constraint de que cada nacionalidad sea única, para que no haya nacionalidades repetidas en nuestra tabla de nacionalidades. Dijimos también que la tabla CDs tenía géneros musicales. Aquí está nuestra tabla de géneros musicales, el cual tiene su ID, que sería ID géneros musicales, y el género musical,
donde puede ser, por ejemplo, tango, blues, salsa, hip hop, entre otros. Podemos ver cómo quedaría nuestra tabla de artistas de forma gráfica. Aquí tenemos su ID, el nombre y la nacionalidad, que hacemos referencia a la tabla nacionalidades que tiene su ID y el tipo de nacionalidad. Vemos también la de géneros musicales. Nuestra tabla queda de la siguiente manera: el ID y el género musical. Nuestra tabla CDs quedaría entonces así: CDs con su título, con su llave primaria, las llaves referenciadas, la duración, el número de canciones, unidades disponibles, y aquí tenemos las tres tablas a las que hacemos referencia: el tipo de material, los artistas con su nacionalidad y géneros musicales. Ahora bien, para la tabla DVDs es de manera muy parecida a la tabla CDs. Hacemos el drop table, el create table. Aquí tenemos nuestro ID DVD, que siempre sería el código identificador interno de los DVD, y siempre varchar. En este caso sería cada código interno, las letras DVD seguidas del correlativo de 5 dígitos. Esta es nuestra llave primaria. También tenemos el título del DVD, el tipo de material, el director y el género de la película, la duración y las unidades disponibles. Vemos que el tipo de material, director y género de película son llaves foráneas, por lo tanto aquí las creamos, nuestras llaves foráneas, con nuestro constraint, el nombre de cada llave foránea y la tabla a la que hacemos referencia, que sería tipo de material, directores, géneros de película. Como comentario tenemos que DVD son discos ópticos de 4.7 GB que contienen generalmente medios audiovisuales. Nos vamos a ver las tablas a las que hacemos referencia de DVD. La de tipo de material ya la vimos, y aquí tenemos la de director, que para cada director tenemos su ID, que lo identifica, el nombre del director y la nacionalidad. De manera gráfica nos quedaría así: la tabla de directores con su nombre, su nacionalidad, haciendo referencia a la tabla nacionalidades, la tabla de géneros de película y nuestra tabla DVD con sus referencias de tipo de material, directores, géneros de película. Para el modelo relacional, nosotros como grupo utilizamos una herramienta colaborativa llamada Vertabel, la que nos permitió crear las tablas, sus atributos, sus características de cada atributo y, lo más importante, las relaciones entre tablas. Yo les explicaré más que todo las relaciones de tablas con DVD y de las relaciones de tablas con CD. Por ejemplo, en DVD aquí vemos que tenemos tres relaciones: una con la tabla directores, una con la tabla película, una con la tabla tipo de material. Si nos fijamos en los símbolos que hacen referencia entre estas tablas con DVD, este símbolo nos indica que las referencias son de uno a muchos. ¿Por qué de uno a muchos? Les pondré un ejemplo práctico. Los DVD son películas, por lo tanto cada película tiene género de película. Tiene un género de película, pero muchos DVD tienen género de película, lo cual hace que la relación sea que una película puede ser comedia, puede ser romántica, suspenso, terror, y tendrá una relación referenciada por medio de la tabla género de película. Pero como son muchas películas, entonces vemos que hay muchas relaciones, pero que cada película hace una referencia. Lo mismo sucede con CDs. En este caso, la tabla CDs tiene relaciones con artistas, géneros musicales y el tipo de material. En dado caso de los CDs, por ejemplo, la relación entre uno a muchos con los artistas, se puede tomar que cada CD fue creado por un artista. Puede ser una banda, un dueto o un solista. Sabemos que hay colaboraciones entre artistas, pero el CD principal le pertenece a un artista. Pero como hay muchos CD, cada uno tiene su relación con un artista. Ahí vemos la relación de uno a muchos. Buenas noches, mi nombre es Débora Rosales. En este caso me ha tocado explicarles los casos de uso. Como podemos notar, constan de 2 pasos. Paso número 1, en el cual tenemos un pequeño código en el lenguaje PlantUML, @staruml. Aquí aperturamos nuestro código. En la siguiente línea, en la segunda línea, tenemos
de izquierda a derecha. En nuestro caso, nuestro actor estará en la izquierda. El actor es el encargado de gestionar. En este caso usaremos la viñeta gestor para simplificar. Rectángulo. En el rectángulo engloba todo nuestro sistema, que en este caso serían nuestros casos de uso, que serían agregar material, modificar material, listar material, buscar material, borrar material y salir. Y usaremos la viñeta UC1, UC2, UC3, UC4, UC5 y UC6. Aquí tenemos la relación entre gestor, relación, UC1, que sería la relación entre gestor, agregar material, gestor, modificar material, gestor, listar material y así sucesivamente. Tenemos @end UML, que es cerrar el código. Este sería nuestro diagrama en plan UML. Aquí tenemos el encargado, el actor, que es el encargado de gestionar nuestro rectángulo donde están englobados todos nuestros casos de uso, que en este caso serían los casos de uso en una mediateca. El paso número 2 es el código antes explicado y está las extensiones, que sería UC1, agregar material, y sus extensiones, que sería agregar libro, agregar revista, agregar DVD y agregar DVD. El UC2, sus extensiones, que sería modificar libro, modificar revista, modificar CD, modificar DVD. Y así sucesivamente tenemos las siguientes extensiones. Y aquí está el siguiente diagrama, que es el actor, el encargado, sus casos de uso y sus extensiones, todo englobado en un rectángulo. Lo siguiente que les explicaré es el diccionario de caso de uso. El diccionario de caso de uso es una tabla o una ficha, el cual contiene las especificaciones que lleva el sistema. Entonces, aquí tenemos el caso de uso. Su ficha está desglosada con un nombre, que sería agregar material, el autor, que sería el grupo 2, la fecha, que sería la fecha de ahora, y tiene una descripción, la cual permite acceder a las opiniones de materiales que se pueden ingresar al sistema. Los actores serían el encargado de gestionar. Las precondiciones. El usuario debe haber ingresado al sistema. Tiene un flujo normal, el cual consta de 2 puntos, que es el usuario debe seleccionar el botón agregar material. El usuario muestra un menú con las opciones de materiales que puede agregar. Y tiene un flujo alternativo y unas postcondiciones, en el cual nosotros hemos puesto una N y una pleca, una A, el cual significa no aplica, ya que en ese caso el usuario solo, como acaba de ingresar, solo tiene 2 opciones, seguir ingresando o salir. Y así sucesivamente están todas las tablitas del diccionario. En este caso, en agregar libro, tenemos ya un flujo alternativo, el cual es el sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. Si los datos no son correctos, se muestra un mensaje que indica que debe corregirlos. Tiene una postcondición, que es que se almacenan los datos del libro, y así están el nombre de la tablita de agregar revista, agregar CD, agregar DVD, y aquí ya tenemos el caso de uso de modificar material, el cual consta con 5 tablitas, que serían las 5 extensiones, que modificar revista,
modificar DVD y así sucesivamente. Tenemos modificar CD y la última tablita, al cual yo les explicaría, que es listar material. El nombre es listar material disponible, el autor, la fecha y la descripción. La descripción permite ver un listado de todo el material almacenado en la base de datos. El encargado de gestionar sería el actor. Las precondiciones: el usuario debe haber ingresado al sistema. El flujo normal: el usuario selecciona el botón listar material disponible. El punto número 2. El sistema muestra una lista de todos los materiales almacenados. Flujo alternativo: el sistema muestra una lista de todos los materiales almacenados. Si no hay material almacenado, se muestra un mensaje notificando que aún no hay material almacenado. Las poscondiciones serían: se muestran todos los materiales que están almacenados. Esto ha sido mi explicación, seguido mi compañera Caleb. Muchas gracias. Voy a dar continuidad a la explicación que mi compañera Débora anteriormente ha hecho. Voy a explicar el proceso buscar material. Nombre: buscar material. Autor: grupo 2. Fecha: 2 de octubre. Descripción: permite acceder al menú de tipo de material que desea buscar. Actor principal: el encargado de gestionar. Precondición: el usuario debe haber ingresado al sistema. Flujo normal: el usuario selecciona el botón buscar material. 2. El sistema muestra un menú con las opciones de materiales que puede buscar. Flujo alternativo: no existe ninguno, como no existe una postcondición. Nombre: buscar revista. Autor: grupo 2. Fecha: 2 de octubre. Descripción: permite buscar los datos de revistas en la base de datos. Actor principal: encargado de gestionar. Precondición: el usuario debe haber ingresado al sistema. El usuario debe haber seleccionado la opción de buscar material. Flujo normal: el usuario selecciona el botón buscar revista. El sistema muestra una caja de texto para introducir algún dato de la revista que busca. El usuario introduce alguno de los datos. El sistema busca coincidencias en la base de datos. Flujo alternativo: el sistema busca coincidencias en la base de datos. Si no encuentra ninguna coincidencia en la base de datos, mostrará un mensaje revista no encontrada. Postcondición: el sistema muestra la información completa del elemento que coincide. Buscar DVD: es el nombre. El autor es el mismo, la fecha también. Descripción: permite buscar los datos de libros en la base de datos. Actores: encargados de gestionar. Precondición: el usuario debe haber ingresado al sistema. El usuario debe haber seleccionado la opción de buscar material. Flujo normal: el usuario selecciona el botón buscar DVD. El sistema muestra una caja de texto para introducir algún dato del DVD que busca. 3. El usuario introduce alguno de los datos. El sistema busca coincidencias en la base de datos. Flujo alternativo: el sistema busca coincidencias en la base de datos. Si no encuentra ninguna coincidencia en la base de datos, mostrará un mensaje DVD no encontrado. Postcondiciones: el sistema muestra la información completa del elemento que coincide. Con nombre: buscar libro. Autor: es el mismo, la fecha también. La descripción: permite buscar los datos de libros en la base de datos. Actor principal: el encargado de gestionar. Precondición: el usuario debe haber seleccionado la opción de buscar material. Flujo normal: el usuario selecciona el botón buscar libro. 2. El sistema muestra una caja de texto para introducir algún dato del libro que busca, como título, ISBN o autor. El usuario introduce alguno de los datos. El sistema busca coincidencias en la base de datos. Flujo alternativo: el sistema busca coincidencias en la base de datos. Si no encuentra ninguna coincidencia en la base de datos, mostrará un mensaje libro no encontrado. Postcondiciones: el sistema muestra la información completa del elemento que coincide. Buscar CD. El autor: grupo 2. La fecha: 2 de octubre. Descripción: permite buscar los datos de CD en la base de datos. Autores: encargados de gestionar. Precondición: el usuario debe haber ingresado al sistema. El usuario debe haber seleccionado la opción de buscar material. Flujo normal:
El usuario selecciona el botón Buscar CD. El sistema muestra una caja de texto para introducir algún dato del CD que busca. El usuario introduce alguno de los datos. El sistema busca coincidencias en la base de datos. Flujo alternativo. El sistema busca coincidencias en la base de datos. Si no encuentra alguna o ninguna coincidencia en la base de datos, mostrará un mensaje si no encontrado. Postcondiciones. El sistema muestra la información completa del elemento que coincide. Ahora vamos con el proceso borrar material. Nombre, borrar material. Autor, grupo 2, fecha, 2 de octubre. Descripción, permite acceder a las opciones de materiales que se pueden modificar en el sistema. Actores, encargado de gestionar. Precondición, el usuario debe haber ingresado al sistema. Flujo normal, el usuario selecciona el botón borrar material. El sistema muestra un menú con las opciones de materiales que puede borrar. No existe un flujo alternativo ni una postcondición. Nombre, borrar revista. El autor es el mismo y la fecha también. Descripción, permite eliminar revistas de la base de datos. Actor principal de realizarlo, encargado de gestionar. Precondición, el usuario debe haber seleccionado la opción de borrar material. Flujo normal, el usuario selecciona el botón borrar revista, el sistema muestra una lista de revistas almacenadas, el usuario selecciona la revista que desea eliminar de la base de datos y luego el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Flujo alternativo, el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Si no se confirma, muestra nuevamente los elementos que puede seleccionar. Postcondición, el sistema elimina el elemento de la base de datos. Nombre, borrar DVD. Autor, es el mismo, la fecha también. Descripción, permite eliminar DVDs de la base de datos. Actor principal, encargado de gestionar. Precondición, el usuario debe haber ingresado al sistema. El usuario debe haber seleccionado la opción de borrar material. Flujo normal, el usuario selecciona el botón borrar DVD. El sistema muestra una lista de DVDs almacenados. El usuario selecciona el DVD que desea eliminar de la base de datos. El sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Flujo alternativo, el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Si no se confirma, muestra nuevamente los elementos que puede seleccionar. Postcondición, el sistema elimina el elemento de la base de datos. Borrar libro es el nombre, el autor es el mismo, la fecha también. Descripción, permite eliminar libros de la base de datos. Actores, encargados de gestionar. Pues condiciones, el usuario debe haber ingresado al sistema, el usuario debe haber seleccionado la opción de borrar material. Flujo normal, el usuario selecciona el botón borrar libro, el sistema muestra una lista de libros almacenados, el usuario selecciona el libro que desea eliminar de la base de datos, el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Flujo alternativo, el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Si no se confirma, muestra nuevamente los elementos que puede seleccionar. Postcondiciones, el sistema elimina el elemento de la base de datos. Nombre, borrar CD. Autor, grupo 2. Fecha, 2 de octubre. Descripción, permite eliminar CD de la base de datos. Actores, encargados de gestionar. Precondición, el usuario debe haber ingresado al sistema. El usuario debe haber seleccionado la opción de borrar material. El flujo normal, el usuario selecciona el botón borrar CD. El sistema muestra una lista de CDs almacenados. El usuario selecciona el CD que desea eliminar de la base de datos. El sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Y como flujo alternativo tenemos el sistema pide confirmación de eliminar el elemento seleccionado. Si este no se confirma, muestra nuevamente los elementos que puede seleccionar. Postcondición, el sistema elimina el elemento de la base de datos. Y como último proceso, salir. Nombre, salir. El autor es el mismo, grupo 2, fecha 2 de octubre. Descripción, permite salir del sistema. Actores, encargados de gestionar. Precondición, el usuario debe haber ingresado al sistema. Flujo normal, el usuario selecciona el botón salir, el sistema se cierra y el flujo alternativo no hay ninguno, como tampoco una postcondición. Esta es la explicación de los procesos borrar material, también el proceso buscar material y salir. Continuará mi compañero con el siguiente punto. Nuevamente aquí Robert. Vamos a finalizar hablando un poco de la API JDBC, que es la que vamos a ocupar para conectarnos a nuestra base de datos en MySQL. Y no nos vamos a extender mucho en este código porque realmente es bastante sencillo el código, no es un programa muy básico.
pero solo es como una prueba de concepto de que nuestra base de datos está plenamente funcional y operativa. Bueno, quiero recalcar que nuestra base de datos se llama desafío 01-B02. Ahora nos pasamos a NetBeans y aquí podemos ver que en nuestro código fuente, en nuestro proyecto, tenemos un archivo que se llama dbproperties. Es este que está acá. Ok, en este archivo tenemos ciertos parámetros. Uno es el usuario que hemos creado específicamente para MySQL, el password de esa cuenta y la dirección de nuestra base de datos. ¿Por qué ocupamos esto? Porque cada vez que hacemos una interacción con nuestra base de datos de MySQL necesitamos crear una nueva conexión. Entonces, para no tener esa pieza de código haciendo lo mismo por todas partes en nuestro programa, vamos a crear una clase para manejar esta conexión, una clase que sea tipo estático, que podamos invocarla en nuestro programa. Esta sería nuestra clase getConnection. Básicamente lo que hace es que abrimos este archivo, el dbProperties que acabamos de ver hace un momento. Usando la clase properties recuperamos la información que está guardada en él. Este sería el objeto, bueno, solo eso le hemos puesto. Y lo que recuperamos es la propiedad esta, la URL, el user y el password. La idea es que cada uno de nosotros en nuestra máquina hemos actualizado este archivo para que automáticamente nos haga la conexión a la base de datos. En el caso mío, esto es el usuario que estoy usando para conectarme a la base de datos MySQL. Mis compañeros, cada uno de ellos le ha puesto igual, o sea, su usuario y el password que han estado usando. Todos usamos el mismo nombre para la base de datos. Quiero ser breve realmente en esto, siento de que no quiero extenderme mucho, pero quiero mencionar así que para cargar el driver de MySQL lo estamos haciendo a través del POM, usando Maven, y que estamos usando esta librería. Esta librería está en el libro Piensa en Java, en la edición 4.0, de ahí la hemos recuperado. La estamos ocupando para que el código se vea más limpio. En vez de usar un system printout aquí, lo que estamos es invocando a nuestro método print, que es estático, no tenemos que estarlo declarando en cada vez que lo queramos ocupar. Pero bueno, entremos al código. Lo primero que vamos a hacer es verificar si el driver ha sido cargado correctamente. Como mencioné, lo hacemos a través de Maven, pero hay que ver si realmente está cargado. Si esto está cargado, tiramos el mensaje de que el driver ha sido cargado exitosamente, vaya la redundancia. Si no, pues tiramos un error, ¿verdad? Aquí está bien detallado cómo se puede hacer para agregar el MySQL connector java.java a nuestro proyecto usando NetBeans o usando IntelliJ. Luego, lo que hacemos es que nos vamos a conectar a la base de datos, en este caso MySQL, y la base de datos se llama desafío 01-B02. Ok, nos conectamos a la base de datos, para eso vamos a usar nuestra clase que hemos creado en nuestro método que hemos creado que se llama getConnection. Está aquí. Ok, nos conectamos a la base de datos, si todo sale bien, bueno, primero un mensaje informativo conectándonos a la base de datos, si todo sale bien, tiramos el mensaje de que nos hemos conectado a la base, y aquí tiramos el nombre de la base de datos, que en nuestro caso es desafío 01-B02, si no, pues tiramos un mensaje de error. Vamos a ejecutar el código, se está ejecutando, y todo bastante bien, el driver cargado exitosamente y la conexión a la base de datos desafío 01-B02 ha sido exitosa. Básicamente lo que hemos buscado con esto es pasar del concepto de la base de datos que teníamos de una forma teórica a tenerla en nuestro programa en Java y ver que realmente está funcional, lista para empezar a recibir datos y que para empecemos a trabajar a ello. Bueno, quiero terminar básicamente, básicamente digo nuevamente, bueno, quiero terminar solo diciendo lo muy satisfecho que estoy por lo que hemos logrado en este desafío 1. Hemos trabajado muy bien como equipo, no hemos usado únicamente WhatsApp o otra herramienta, hemos utilizado metodología Scrum.
No solo hemos usado Workbench, hemos usado también otras herramientas como es Vertabelo, como lo es DataGrip. Y hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Yo le pido, estimado catedrático, que no nos evalúe tanto por los requerimientos que hemos cumplido, sino por el potencial que usted ve en nosotros. Estamos trabajando muy, muy fuerte realmente para que usted esté orgulloso de esto que estamos presentando. Y estamos seguros que para el desafío número 2 presentaremos algo de lo cual usted sentirá de que realmente nos hemos esforzado, que le hemos puesto muchas ganas y que hemos dado lo mejor de nosotros, como siempre. Igual para la fase 1 y la fase 2. Muchísimas gracias. Hasta luego.